El tercer domingo de Cuaresma se caracteriza porque reflexionamos acerca de la purificación del templo, ese evento en el que Jesús entra con mucha pasión y con mucha fuerza a correr a los mercaderes, a correr a los cambistas que tenían su mercadito puesto en el templo de Jerusalén. Y en esta ocasión, estando en el ciclo litúrgico B, reflexionamos sobre este pasaje del Evangelio según San Juan. Su relato es diferente del relato que hacen los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la importancia de esas diferencias? ¿Y cuál es el mensaje que Juan nos quiere comunicar a través del recuento que él presenta de esta purificación del templo? Un detallado análisis bíblico nos ayudará a comprender todo esto. Quédate con nosotros. Judas, traidor o instrumento de Dios. Mira, si te gusta nuestro programa Pasión por el Evangelio, tienes que leer este libro, porque lo que hago es un análisis bíblico muy detallado de todos los pasajes en los que Judas es mencionado en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles. Y no solamente eso, sino que también hago un análisis de otros textos del Antiguo Testamento que están fuertemente conectados a la historia de Judas Iscariote. La verdad es que de Judas todo el mundo cree saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata y que después de eso se quitó la vida. Pero la verdad es que, ¿quién fue Judas? ¿Por qué lo traicionó? ¿Estaba predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera Judas traicionado a su maestro? Si no lo hubiera traicionado, ¿acaso no se hubiera entonces precipitado todo el proceso que llevó a Jesús finalmente a la cruz para que después pudiera resucitar y así redimirnos? ¿Realmente era necesario Judas en todo esto o no? ¿Lo predestinó Dios para cumplir con esa labor? Y si así fue, ¿por qué Jesús dijo: "Ay de aquel que entregará al Hijo del Hombre"? ¿Cómo se quitó realmente la vida Judas? ¿Estás seguro que se ahorcó? Porque Pedro en los Hechos de los Apóstoles cuenta algo muy diferente. Y que además dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles que la historia de Pedro es una historia que todo Jerusalén conocía. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo murió realmente Judas? ¿Por qué 30 monedas le pagaron? ¿Qué significan esas monedas? ¿Cuánto valían realmente esas monedas? Con esas monedas se compraron un campo. ¿Qué fue de ese campo? Todavía existe, ¿sabías? ¿Qué ha sido de ese campo con el paso de los tiempos? Todo esto y más lo explico con mucho detalle en este libro, Judas, traidor o instrumento de Dios. Lo puedes adquirir en Amazon en edición impresa o lo puedes adquirir en un ebook para Kindle y también lo puedes buscar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si vas a semillasparalavida.org/Judas, tienes ahí los enlaces a todas las tiendas de Amazon de cada país para que, dependiendo del país en el que te encuentras, lo pidas ya sea en su edición impresa o en su edición digital para Kindle. Léelo, te va a gustar. El tema de hoy es un tema muy importante, muy interesante también. La purificación que hace Jesús en el templo, que nos presenta el Evangelio en este tercer domingo de Cuaresma. Y dado que estamos en el ciclo litúrgico B, leemos el texto de Juan, que es diferente del texto de los sinópticos a este respecto. Así que te propongo que hagamos la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa primero que nada, para familiarizarnos con este texto y de ahí proceder a hacer nuestro análisis bíblico y terminar como siempre con un momento de oración. Así que te invito a que primero que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio dice así: se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y los discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar.
Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Este es el texto del Evangelio y este recuento que presenta Juan acerca de la purificación del templo es muy diferente de lo que presentan Mateo, Marcos y Lucas. En esencia es lo mismo, pero de entrada es un texto mucho más grande, es un texto mucho más elaborado. En un momento te cuento de estas diferencias porque son importantes para comprender el mensaje que quiere comunicar Juan aquí. En esta ocasión en la Santa Misa leemos 2 perícopas, de hecho, la perícopa de la purificación del templo y también una perícopa muy breve que es lo que vemos al final, que es la perícopa de la estancia en Jerusalén. Para ubicar el texto en su contexto, hay que delimitarlo para comprender qué sucede antes, qué sucede después. Eso nos ayuda a ubicar el texto. Y el contexto inmediato, lo que sucede justo antes de esto es el pasaje de las bodas de Caná, y lo que sucederá justo después es el pasaje de la entrevista con Nicodemo, aquella entrevista nocturna, también un texto fascinante en el que Nicodemo lo visita y en fin discuten muchas cosas acerca de la fe. El contexto amplio de estos pasajes que estamos leyendo en esta ocasión en la Santa Misa es una sección del Evangelio de Juan que se conoce como el libro de los signos. Fíjate que para Juan los milagros, más que grandes portentos, son signos. Son signos del poder de Dios, son signos de la salvación, son signos que hay que interpretar. Todo milagro que presenta Juan tiene un significado que hay que reflexionar, un fuerte significado teológico incluso. Pues en este libro de los signos es que encontramos este pasaje de la limpieza del templo, de la purificación del templo. Y fíjate que lo primero que nos llama la atención es que, a diferencia de los sinópticos, Juan presenta la purificación del templo al inicio de la vida pública de Jesús, como que con esto él arranca su ministerio. Ya de una manera él decidida, deliberada, toma acción. En el caso de las bodas de Caná y aquel milagro en el que convirtió el agua en vino, pues eso fue bajo la solicitud de su madre. Pero en este caso él ya por cuenta propia va a Jerusalén, entra al templo y lo primero que hace es limpiarlo. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que presentan esto al final de su vida pública. Y de hecho, según los sinópticos, esta purificación tan enérgica y violenta que hace Jesús en el templo es lo que provoca que las autoridades religiosas decidan ponerle fin a la vida de Jesús. Él acaba de entrar con gloria a Jerusalén, la gente ya lo vitorea como un rey y después va al templo y arrasa con todo. Esto preocupa a las autoridades en los evangelios sinópticos y de ahí deciden quitarle la vida. En el caso de Juan, él ubica la limpieza del templo al principio del evangelio. Y tenemos que entender que en el caso de los sinópticos, ellos cuentan más la historia de Jesús en un sentido cronológico. Van contando la historia como se fue dando en términos generales. En ocasiones hay algunas divergencias mínimas, pero en términos generales van contando la vida pública de Jesús. En el caso de Juan, que fue el último de los evangelios que se compuso, más bien lo que hace es compilar una serie de reflexiones teológicas a partir de diferentes eventos en la vida de Jesús, y después toda esa compilación armarla a manera de una historia. Son, a fin de cuentas, pasajes aislados, los que encontramos en el Evangelio según San Juan, pero Juan los concatena de manera que al final quede toda una historia. En el caso de Juan, de hecho, vemos a Jesús que va a Jerusalén 3 veces a lo largo de esos 3 años de su vida pública, y la primera es esta, y él ubica esto entonces al principio. Es muy difícil pensar que Jesús haya limpiado el templo en 2 ocasiones. No sucedió al principio y al final. No, en realidad esta es la única purificación que hizo el templo, pero por razones teológicas Juan coloca todo al principio. Todo el Evangelio según San Juan acaba siendo una gran reflexión teológica de la vida y de las palabras de Jesús. Es lo que es el Evangelio según San Juan. Y por supuesto que este pasaje no es la excepción. Y el hecho de que sea un pasaje mucho más elaborado que el que presentan Mateo, Marcos y Lucas obedece también en gran parte a esta reflexión teológica que ya muchos años después hace el evangelista al presentar este pasaje, este episodio de la vida de Jesús.
Los personajes, por supuesto, es importante entender quiénes son los actores del texto también para ubicarnos. Lógicamente es Jesús, pero también están los mercaderes, los que vendían a los bueyes y los que vendían a las palomas, ¿verdad? Y a las ovejas. Están también los cambistas. Se encuentran también los discípulos, que se sorprenden favorablemente, pero también están los judíos, es decir, las autoridades judías, que se sorprenden de una manera muy desfavorable. Y finalmente, en la segunda perícopa, que es la perícopa de la estancia en Jerusalén, vemos a muchas personas que estaban en Jerusalén que se admiran de los signos que realiza Jesús, es decir, de los milagros, y creen en él. Bueno, pues vamos a irnos versículo por versículo para ver qué podemos ir encontrando aquí. Lo primero es que dice que se acercaba la Pascua de los judíos. Recuerda, esto sucede en el Evangelio según San Juan después de las bodas de Caná. Y dice aquí que se acercaba la Pascua de los judíos. Entonces, este episodio está fuertemente relacionado con la Pascua, pero no tanto con la Pascua judía, sino que aquí como referencia cronológica, o no cronológica, sino que Juan deliberadamente encadena este episodio a la Pascua, pero a Juan, a fin de cuentas, la Pascua que le interesará no será tanto la Pascua en la que el pueblo judío recuerda la noche en la que fueron liberados de la esclavitud de los egipcios, sino que más bien le interesa la Pascua cristiana, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y a fin de cuentas, todo en el Evangelio según San Juan apunta a ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y por supuesto que también. Y es la razón también por la que leemos este texto en este tiempo de Cuaresma, porque el tiempo de Cuaresma es un caminar en un desierto, preparándonos y convirtiéndonos a través de esa preparación. ¿Para qué? Para llegar a Jerusalén y ahí celebrar también ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Era lógico, la Pascua era una de las fiestas judías que exigía una peregrinación a Jerusalén. Y la razón de ir a Jerusalén no era otra sino ir al templo precisamente. Entonces, ¿a qué sube Jerusalén? ¿A qué sube Jesús a Jerusalén? Sube para ir al templo. Pero cuando llega al templo, dice aquí, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Una cosa es muy importante destacar aquí, y es la palabra templo, que emplea en este caso Juan, porque es la misma palabra que emplean los sinópticos. Estamos hablando en el Evangelio en griego, en el original, encontramos aquí la palabra Hierú, que significa templo, es decir, el gran edificio, ese inmenso templo de Jerusalén, y es el mismo templo al que se refieren Mateo, Marcos y Lucas. Ellos también utilizan en este recuento esa misma palabra griega. ¿Y por qué es importante? Espera, en un momento verás por qué. El caso es que ahí encuentra Jesús a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. No creas tú que se trataba de un mercadito de granjeros que ponían ahí sus verduras y ropa, y así como los mercados ambulantes a los que nosotros estamos acostumbrados. No, en realidad en uno de los atrios de este templo se colocaban estos vendedores, porque los animales que vendían, precisamente estos bueyes, estas ovejas y estas palomas, eran animales que la gente que iba al templo los compraba para después ofrecerlos en holocausto. En el caso de la Pascua, por supuesto, pues se sacrificaban los corderos. Entonces, por eso es que justamente se acercaba el tiempo de la Pascua, Jesús va y están estas personas ahí vendiendo estos bueyes, estas ovejas, estas palomas, pero para que la gente los comprara, se los llevara a los sacerdotes y se pudieran ofrecer estos holocaustos. Esa era la razón, pero insisto, no creas que era un mercadito como tal. Era esta la razón. Y a los cambistas sentados delante de sus mesas. ¿Por qué cambistas? Sucede que la ofrenda que tenían que dar los judíos al templo de Jerusalén se tenía que dar en plata, se tenía que dar en monedas de plata. Y de hecho también los impuestos, los tributos que tenían que pagar al Imperio Romano, que los tenía en ese tiempo sometidos, también tenía que ser en plata. Pero el Imperio Romano le había prohibido a los judíos acuñar monedas de plata, de manera que los judíos acuñaban monedas de cobre, y esas monedas de cobre las usaban para las transacciones comerciales entre ellos. Pero para poder pagar la ofrenda del templo necesitaban monedas de plata. La moneda que se empleaba para poder pagar la ofrenda en el templo eran los dracmas y los tetradracmas. O sea, un tetradracma valía 4 dracmas. Si quieres saber más acerca de estos tetradracmas y de estos dracmas, tienes que leer otra vez el libro Judas, traidor o instrumento de Dios, porque ahí te explico precisamente el valor de las monedas, porque acuérdate que a Judas mismo
pues lo que le pagan son monedas de las que se usaban en el templo, y luego cuando se va y se las devuelve en el Evangelio según San Mateo, los sacerdotes ya no las pueden depositar en la ofrenda del templo porque con ellos se compró la vida de una persona. Entonces, como eran precio de sangre, ya no se podían usar. Eran precisamente estas monedas de plata, estos tetradracmas. Y entonces tenían ellos que cambiar sus monedas de cobre al llegar al templo de Jerusalén por las tetradracmas, que de hecho no se acuñaban aquí, se acuñaban en Tiro, se acuñaban en la ciudad de Tiro, y con eso podían ellos pagar a los sacerdotes o podían depositar sus ofrendas. Por eso es que estaban estos cambistas. Entonces, nuevamente, no era realmente que hubieran puesto un mercadito, sino que lo que estaba ahí, estos cambistas y estos vendedores de animales, pues de algún modo estaban al servicio de los peregrinos, justamente, porque si no, entonces, ¿dónde compraban las cosas? ¿Dónde cambiaban sus monedas? Pues qué mejor que hacerlo llegando al templo, o al menos qué mejor, o qué más práctico que hacerlo llegando al templo. Era por lo que estaban ahí. Sin embargo, fíjate cómo esto a Jesús lo irrita al extremo, porque dice, hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. O sea, la reacción de Jesús fue algo que lo fue molestando lentamente al grado de que explotó. ¿Y por qué digo lentamente? Porque fíjate cómo no llega, a diferencia de los sinópticos, que llega y les voltea las mesas. En este caso se toma el tiempo de ir a preparar un látigo, de ir a armarlo, coge unas correas y con las correas improvisa un látigo y con esto regresa y fustiga a todo el mundo para echarlo de ahí. Entonces vemos aquí cómo en el caso del recuento que hace Juan de esta purificación del templo, Jesús es todavía más violento. Jesús arremete todavía con más fuerza, no solo les voltea las mesas, sino que en este caso con un látigo que él hace, los fustiga a todos para echarlos de ahí. Y dice, y los echó a todos del templo. No solo les voltea las mesas y los corre, los echó con el látigo, los echó a todos junto con sus ovejas y sus bueyes. Y es muy interesante porque lo que está haciendo Jesús bajo la teología del Evangelio según San Juan es purificar el templo, limpiarlo. Y la razón por la que se deshace de todos esos animales es porque a partir de ahora ya no se necesitará sacrificar animales en el templo en holocausto, porque Jesús mismo, que es el Cordero de Dios, Él será quien se inmole de manera definitiva. Él será el cordero que se inmole definitivamente, y por eso ya no se necesita que se inmolen a esas aves y a esos bueyes y a esas ovejas, y por eso Jesús los saca en este gesto de purificación. Ya no se necesita eso porque yo soy el Cordero de Dios. Y eso será muy interesante también en el Evangelio según San Juan, porque a diferencia de los sinópticos, y esto lo veremos claramente el Viernes Santo, que en la pasión, en la liturgia de la Pasión del Señor, que no es misa, es una liturgia, en esa liturgia leemos la Pasión según San Juan, y vamos a ver cómo en el Evangelio según San Juan, Jesús muere un día antes de la Pascua. A diferencia de los sinópticos, que Jesús celebra la última cena, que es una cena de Pascua, en el caso del Evangelio según San Juan, Jesús muere un día antes de la Pascua y muere a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque has de saber que a partir de las 3 de la tarde, un día antes de la Pascua, era cuando en el templo los sacerdotes sacrificaban a los corderos que la gente iba a comer esa noche en la cena de Pascua. De manera que Juan ubica la muerte de Jesús justo a la misma hora en que en el templo se están degollando los corderos, para dar a entender que Jesús es el Cordero de Dios definitivo, el Cordero de Dios por excelencia, que se inmola por la salvación de todos. Y es la razón por la que vemos aquí a Jesús limpiando a todos estos, echándolos con sus ovejas y bueyes, para dejar de lado esa práctica del holocausto de los animales, porque Él es el Cordero de Dios definitivo. Y dice, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Esta frase que dice Jesús, no hagan de la casa de mi Padre, Jesús son palabras que le salen de manera espontánea, porque definitivamente ese templo es la casa de su Padre, y sobre todo hay una parte del templo que es muy sagrada, porque es la morada específica de su Padre, y es el santuario del templo. Pon atención en esto y guárdatelo para dentro de unos instantes, porque vamos a retomar esta idea. Pero por lo pronto, cuando dice Jesús aquí, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio,
lo que está haciendo Jesús es dar cumplimiento a una profecía de Zacarías que dice así: ya no habrá mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos aquel día. Entonces, cuando Jesús llega ya como Salvador, cuando llega como el Redentor, cuando llega como el Mesías, cuando se comienza a instaurar el reino definitivo de Dios, ya no habrá mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos, en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Y quién es el Señor de los ejércitos? Pues no es otro sino nuestro Padre Dios, que es el Padre de Jesús. La casa del Señor de los ejércitos es la casa de nuestro Padre Dios, es la casa del Padre de Jesús, y por eso dice Jesús: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercios. Y al correr a todos estos mercaderes, Jesús da cumplimiento pues a esta profecía de Zacarías. Te la repito: ya no habrá mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos aquel día. Y fíjate que esto que dice Jesús es diferente de lo que dicen los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque en el caso de ellos lo que ellos cuentan es que Jesús dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es diferente. En este otro caso vemos a Jesús cumpliendo aquí la profecía de Zacarías. Y como te digo, este relato que hace Juan es una reflexión teológica ya muy a posteriori. Entonces, en medio de la reflexión teológica que hace Juan de este episodio, él se percata de que Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías, y por eso pone en boca de Jesús estas palabras y no las de los sinópticos, precisamente para que a través de esas palabras, la casa de mi Padre y la expulsión de los mercaderes, se cumpla esta profecía de Zacarías. Y la acción de Jesús, si te das cuenta, provoca dos reacciones. Y son dos reacciones diametralmente opuestas. Provoca una reacción en sus discípulos y provoca una reacción, dice Juan, en los judíos. Cuando Juan se refiere a los judíos, se refiere a las autoridades judías. Y vamos a ver estas dos reacciones. Dice: y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consume. Puedes ver que hay traducciones que dicen: el celo por tu casa me devora. Y ese devorar se refiere a consumir en el hecho de que es algo que le va a costar la vida. Es a lo que se refiere. Cuando Jesús dice: el celo por tu casa me devora, o el celo de tu casa me consume, lo que Jesús está diciendo es: este celo por tu casa finalmente me va a costar la vida. Y acuérdate que precisamente este episodio está vinculado a su Pascua. ¿Y qué va a suceder en su Pascua? En su Pascua Él va a morir en una cruz y después resucitará, pero va a morir en una cruz. Y aquí está la conexión: ese celo por su casa, que lo lleva a purificar ese templo, finalmente le va a costar la vida, finalmente lo va a devorar, lo va a consumir. Estas palabras de Jesús son un eco a palabras que encontramos en el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo muy dramático, es un salmo de lamentación. Y dice así: pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre, pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, al citar estas palabras del Salmo 69, es precisamente como está en el templo, están ahí los sacerdotes, que son los sacerdotes del pueblo de Dios, y no lo reconocen. Y últimamente todo esto le va a costar la vida, y no lo reconocen ellos, lo rechazan. Pero Jesús ve todo esto de convertir el templo, la casa de su Padre, en un lugar de comercio. Fíjate, no en una cueva de ladrones como dicen los otros tres evangelistas, sino en una casa de comercio. Esto a Jesús le ofende fuertemente, lo considera un insulto. Y al citar este salmo, queda claro precisamente porque es lo que dice: por ti soporto el insulto. Y diciendo Jesús estas palabras en este contexto, ¿cuál es el insulto? A Dios, convertir su templo en un centro de comercio. Para eso no es. El templo es única y exclusivamente para adorar a Dios. Única y exclusivamente para adorar a Dios. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro, incluso a nosotros como cristianos, porque nosotros también tenemos hoy un templo. Y ese templo, su propósito es la adoración de Dios. No es otra cosa. No es otra cosa. No es otra cosa. Piensa lo que tú quieras. No es otra cosa. No quiero empezar a entrar aquí en detalle porque si no voy a empezar a enojar yo también. Oye, pero es que cuando hacen el templo de Dios, igual un centro de comercio, cuando lo hacen también una casa de baile, no es que le bailamos al Señor. Él realmente
el templo de Dios es sagrado y su propósito es servir de morada a Dios, es la casa de Dios, y también su propósito es entrar a esa casa de Dios a adorar a Dios. Ese es el punto. Y a Jesús cómo le irrita esto, que la hayan convertido en una casa de comercio, aun cuando fuera para cambiar las monedas, para pagar la ofrenda en el templo. No, ¿qué es más importante, el templo o la ofrenda que se paga al templo? ¿Verdad? Pues el templo, porque es la casa de Dios. Es que son los animales para los holocaustos. No. Olvídense de eso, eso no lo hagan aquí, porque este recinto es sagrado, es la casa de Dios. Y todo esto ofende a Jesús, porque ofende al Padre. Por eso dice, por ti soporto el insulto. La vergüenza cubre mi semblante. O sea, le da vergüenza ver todo eso. A mis hermanos resulta un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre. Pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Entonces los judíos le preguntaron, aquí está la otra reacción. ¿Ves? En el caso de los discípulos, su reacción es de admiración positiva y de recuerdo de la Escritura, y ven en ellos aquí un cumplimiento de la Escritura, ¿verdad? En el caso de las autoridades judías, la reacción es opuesta. También se admiran, pero en sentido negativo. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Pero fíjate que en este caso la palabra templo no es precisa. La traducción templo no es precisa, al menos no como aparece en la hojita de la misa, porque la palabra que realmente está usando Jesús no era Yerú, que es templo como usó antes. En este caso, la palabra que está usando Jesús es más bien la palabra naos, que significa santuario. Son las palabras que aparecen en el original en griego del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús no está diciendo en este caso templo, está diciendo naos, santuario. Entonces lo que dice Jesús es, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo volveré a levantar. El santuario era un tabernáculo, una pequeña tienda que se encontraba en el templo de Jerusalén, que era donde moraba Dios. Y nadie podía entrar más que un sacerdote. Y fíjate que era un lugar tan sagrado porque era donde moraba Dios, que era donde entraba el sacerdote a pedir por el pueblo, a ofrecer sacrificios y demás, que como el pueblo de Dios, por tanto respeto que le tenían a Dios, ellos pensaban que el que viera el rostro de Dios caía muerto. No fuera a ser que el sacerdote que entrara al santuario viera el rostro de Dios y se cayera muerto. Y nadie más podía entrar, porque si alguien más entraba a sacarlo muerto, pues se moría también, porque ahí estaba el rostro de Dios. De manera que los sacerdotes, para protegerse, entraban al santuario con un grillete y una cadena, un grillete en el tobillo y una cadena, para que en caso de que se cayeran muertos por haber visto el rostro de Dios, los otros sacerdotes pudieran sacarlo jalándolo de la pierna con la cadena para no tener que entrar. Ese era el gran respeto que se tenía por la morada de Dios. Entonces Jesús encuentra aquí una contradicción, esto le irrita y por eso enfatiza aquí, destruyan este santuario, este naos, y en 3 días lo volveré a levantar, enfatizando la sacralidad del recinto. Por eso usa en este caso la palabra, para dejar la palabra santuario, para dejar más que claro que se refiere a lo más sagrado del templo. Vemos aquí en esta expresión de Jesús, dice, destruyan este santuario y en 3 días lo volveré a levantar. Ustedes destruyan, yo levantaré. Ustedes destruyan, yo levantaré. ¿Qué es eso? Es lo que se conoce como un paralelismo antitético. 2 ideas paralelas pero opuestas. Ideas paralelas pero opuestas, que van en sentido contrario. Y esto es un recurso que a Juan le gusta mucho. En el Evangelio según San Juan vemos una buena cantidad de estos paralelismos antitéticos. Una idea similar pero opuesta y en sentido contrario. Entonces ustedes levanten, ustedes destruyan, yo levantaré. Ustedes destruyan este santuario, yo lo levantaré en 3 días. Lógicamente estos 3 días Jesús está refiriéndose a su resurrección. Por eso dice aquí, los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este santuario. También ellos ahí siguiendo ya la palabra que Jesús les dice. En este caso también, aunque la hojita de la misa diga, han sido necesarios 46 años para construir este templo, en el Evangelio original en griego vemos que dice, han sido necesarios 46 años para construir este santuario. Y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él, y aquí viene la aclaración, y esta aclaración es ya una interpretación que hace el evangelista, porque fíjate cómo Jesús no les contesta. Si pones atención, Jesús no les contesta. Él simplemente les dice, ustedes destruyan este santuario, yo lo levantaré en 3 días. Entonces ellos le dicen,
y tú lo vas a levantar en 3 días. Y Jesús se queda callado. Si te fijas, no les contesta. Pero el que contesta es el evangelista, que ya hizo una reflexión teológica de todo esto, que hace a posteriori, ya después de haber sido testigo de la resurrección él. Entonces por eso dice, pero él se refería al santuario de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que él había pronunciado. Entonces aquí ves la conexión de esto que sucede en esta limpieza del templo, en esta purificación y el misterio pascual en el que Jesús va a morir, pero últimamente va a resucitar. ¿Ves? Y es a lo que se refiere Jesús. Ustedes destruyan este templo, este santuario. Ustedes quítenme la vida. A fin de cuentas, el celo por la casa de mi Padre me devora, me consume. Por esto voy a perder la vida. Ustedes quítenme la vida, que yo en 3 días voy a resucitar. Yo en 3 días voy a levantar este santuario que ustedes van a destruir. Y fíjate que también algo que nos llama la atención aquí es que dice, sus discípulos, dice, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Es importante que lo recuerden porque en la teología del Evangelio según San Juan, recordar significa justamente acoger la palabra de Dios. Entonces vemos más adelante en los discursos de despedida que da Jesús en la última cena según San Juan, hay una sección, una perícopa que habla acerca del Paráclito, que es el Espíritu Santo, el Consolador, y nos encontramos un versículo que dice lo siguiente: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. De manera que si los apóstoles recuerdan, se acuerdan ya, fíjate cómo recuerdan lo que sucedió en el templo de Jerusalén, ellos se quedan con eso y lo recuerdan, y después ven su cumplimiento cuando resucita. Si ellos lo recuerdan, es porque el Espíritu Santo los iluminó precisamente para que lo recordaran. Y nuevamente, recordar en el Evangelio según San Juan significa acoger esa palabra de Dios. ¿Y por qué son capaces de acoger esa palabra? En este caso, esta palabra de Jesús, son capaces de acogerlo por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Con esto termina la primera perícopa, que es la perícopa de la purificación del templo. Pasamos a la segunda, que es una perícopa muy breve, que es la de la estancia en Jerusalén, y dice así: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, es decir, los milagros que realizó. Debió realizar muchos milagros estando ahí en esa Pascua en Jerusalén. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Son palabras muy fuertes. Y nuevamente aquí vemos otro paralelismo antitético, pero tremendo, tremendo, porque fíjate que como la gente ve los signos, los milagros que realiza Jesús, dice aquí, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. O sea, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. Ahí está el paralelismo antitético. La gente creyó en Jesús, Jesús no creyó en la gente. La gente creyó en Jesús, Jesús no creyó en la gente. Eso es fuerte, y hay una razón. El evangelista nos lo explica, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Y fíjate que Jesús no se fiaba, Jesús no creía en todos ellos, aun cuando todos ellos creían en Él. Entonces, alerta para nosotros muy fuerte, porque nosotros decimos que creemos en Jesús. ¿Qué tan seguros estamos que Jesús confía en nosotros? Y todo depende, fíjate, precisamente aquí dice, de lo que hay en nuestro interior, porque la razón por la que Él no confiaba en todos, dice, no, Él no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos, fíjate, es lo que dice. Ellos creían en Jesús, pero Él no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y sabía lo que hay en el interior del hombre. O sea, para ganarme la confianza del Jesús en el que creo, lo que hay en mi interior tiene que estar en acuerdo con Jesús mismo, con lo que Él enseña, con lo que Él dice, con lo que Él es. Si lo que hay en mi interior difiere de lo que Jesús es, de lo que Jesús
enseña de lo que Jesús vino a hacer, pues según esto, Jesús no va a confiar en mí. Es para tomármelo en serio. Es excelente reflexión para este tiempo de Cuaresma. Excelente reflexión para este tiempo de Cuaresma. Aquí termina el texto del Evangelio en esta ocasión, en este tercer domingo de Cuaresma. Y bueno, pues vemos a este Jesús enérgico. Ahí vemos a un Jesús enérgico, que nos deja claro que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el que es todo amor, dispuesto a dar su vida por nosotros en unas semanas, dispuesto a irse a una cruz a morir por ti y por mí, lo vemos que con todo y lo que nos ama, lo vemos con todo y que es el amor, lo vemos que es el Hijo de Dios, un Hijo de Dios que tiene un profundo respeto y amor por su Padre, al grado de que su casa, la casa de su Padre, se la respeta. Y hay de aquel que ose faltarle al respeto a la casa de su Padre, porque claramente se las va a ver con él. Claramente se las va a ver con él. Hizo un látigo y los corrió, y les volteó las mesas y los echó a todos. Entonces nos lo tenemos que tomar en serio. Para mi gusto es uno de esos pasajes que nos dicen: a Jesús se lo toma uno en serio. A Jesús se lo toma uno en serio. Porque hay cosas que Jesús se toma verdaderamente en serio. Una de ellas, la casa de su Padre, el respeto a su Padre. Pero al mismo tiempo, fíjate qué hermoso, otra cosa que Jesús se toma en serio es nuestra salvación, nuestros pecados. Se los toma tan en serio que por eso va a ir a morir en una cruz para salvarnos. Entonces no podemos nosotros no tomar en serio a alguien que se toma tan en serio a su Padre, que se lo toma tan en serio que purifica su templo cuando ve que algo no está bien y que lo ofende, y que además nos toma tan en serio a nosotros que se va a jugar la vida al grado de que va a perder la vida por nosotros. A Jesús se lo toma en serio porque Jesús nos toma en serio a nosotros. Y creo que esa es la reflexión para esta ocasión. Y con esto te invito como siempre a que todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos reflexionado lo guardemos en el corazón, y ahora nosotros nos dirijamos a nuestro Padre en un momento de oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Soy tu templo, Señor, cuando no te olvido y te amo, cuando no me alejo de ti, cuando rezo y medito tu palabra. Soy tu santuario, Señor, si creo y espero solo en ti, si no pongo mi mirada en otro lado, si confío plenamente en tu Santo Espíritu. Soy tu templo, Señor, si escucho tu palabra, si medito tus acciones, si ayudo a los demás. Soy tu santuario, Señor, si te amo de verdad, si te sirvo con verdad, si te hablo con sinceridad. Soy tu templo, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía en este espacio de aprendizaje y de reflexión. Pues nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. A lo largo de la semana te espero como siempre en mi programa de radio Semillas para la Vida. Te deseo que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones, y te invito a que tú mismo seas una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Pérez, ¿qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado, y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido.
El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.